Bueno, en este nuevo episodio de Presente nos encontramos con un precandidato a la presidencia. Él es José Carlos Sánchez Verazaín, abogado de profesión y justamente, como bien les mencionaba anteriormente, precandidato a la presidencia del Estado junto con el Frente Conservador Liberal Boliviano. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Bien, perfecto. Lo primero que me llama la atención y quiero de una vez consultarte es primeramente saber, ¿no? ¿Qué es el Frente Conservador Liberal Boliviano y cuándo fue creado? Bueno, el Frente Conservador Liberal Boliviano es una alianza entre distintos sectores sociales de la población a nivel nacional que nos hemos agrupado como emergencia de que hemos visto en Bolivia ya una falta de valores total en la clase política. Ahí tenemos a Evo Morales investigado por hacer daño a menores de edad. Tenemos el tema de los bloqueos, no les importa la salud, la libre circulación, los derechos de las personas. Y esto se ha venido repitiendo a lo largo de décadas y la clase política nos ha cansado a todos los bolivianos y más bien a través de este frente conservador que quiere recuperar la creencia y la fe en Dios, la patria, la familia y la libertad, es que queremos llamar a la juventud y a todas las personas de bien que quieran sumarse en este proyecto, porque la idea es renovar ya esas viejas prácticas políticas donde solamente buscan el peguismo o buscan llegar a la Asamblea Legislativa para negociar intereses personales. Y ya estamos cansados de la corrupción, hay la falta de respeto a la ley de manera total, consuetudinaria prácticamente. Todos esos elementos han hecho que nos juntemos entre ciudadanos bolivianos que estamos cansados de todo ese tema. La familia ha sido un tema muy abandonado por la clase política tradicional, por los dinosaurios, que yo les digo, porque ahí vemos que en Palacio de Gobierno durante décadas no ha habido ese respeto a la familia y la familia es el núcleo esencial de la sociedad y eso es elemental. ¿Qué es lo que vemos? Por falta de economía, por falta de respeto a la ley, hemos ahuyentado del país gracias a estos gobiernos de izquierda como el Movimiento al Socialismo, que lo único que han hecho ha sido vender ilusiones, han ahuyentado la inversión internacional, han hecho que se escapen los inversionistas nacionales a países vecinos y eso nos perjudica, eso hace que el núcleo familiar tenga que destruirse porque papá o mamá tienen que salir al exterior a buscar dinero para poder abastecer y sostener la familia. Entonces ponen en riesgo a los niños, a los jóvenes y va destruyéndose nuestra sociedad. Este es un desafío muy fuerte, el del Frente Conservador Liberal Boliviano, porque para recuperar los valores de Dios, los valores éticos y morales, es que hemos agarrado la corriente conservadora internacional que viene de la línea de Jair Bolsonaro del Brasil y decimos liberal porque después de tanto comunismo, intento de llegar al comunismo por medio del movimiento al socialismo, han destruido la economía. Entonces, liberal en cuanto a lo económico, porque necesitamos políticas de libre mercado, necesitamos que se respete la propiedad privada. Muchos no se dan cuenta, pero ese tema de que de pronto no hay los dólares en el banco o que la gente no puede recoger los dólares en el banco es un atentado a la propiedad privada. Y nadie puede reclamar mucho porque tenemos un gobierno muy duro, porque al que reclama lo procesan, lo investigan, lo amedrentan y se han asociado con varios alcaldes del país que se hacen apoyar en lo regional, que apoyan a Luis Arce y que nos están destruyendo. Entonces, como emergencia de tantas necesidades que hemos visto en Bolivia, es que hemos conformado el Frente Conservador Liberal Boliviano para tratar de ganar las elecciones del 2025 y cambiar de rumbo el país. Porque si no hacemos algo, los que nunca hemos tenido cargos públicos ni hemos estado en la función pública, si no hacemos algo y nos quedamos a mirar desde afuera, vamos a seguir viendo cómo destrozan nuestro país y no va a haber un presente bueno y un futuro mucho menos. Ahí, don Carlos, yo tengo una consulta. Ya nos estabas hablando del aspecto de por qué, en qué sentido lo liberal, ¿no? Tú mencionaste en el sentido económico, pero me llama mucho la atención el sentido conservador. Eh, ¿Por qué le ponen el nombre de conservador? ¿Cuáles son los principios o la ideología que siguen también con esta parte de conservadurismo? Claro, es lo que les he dicho, ¿no? Los cuatro pilares del conservadurismo. En primer lugar, tenemos que creer en la existencia de un ser supremo, está Dios.
Luego viene la patria. ¿Qué es la patria? Es el lugar donde vivimos, la tierra, el sitio que nosotros amamos. La patria puede ser para un nacido en Bolivia o para un extranjero que está viviendo en Bolivia, pero que ha sido acogido aquí, que ha formado su familia aquí y que ama el lugar donde vive. Ese es el concepto de patria, que vemos que está muy venido abajo. Vemos a la clase política y ¿qué es lo primero que hacen? Hacen que sus hijos y sus nietos nazcan en el exterior para tener otra nacionalidad. No tiene nada de malo, pero ¿dónde queda su concepto de patria? Quiere decir que están pensando en escaparse de Bolivia, que no quieren luchar por su patria, que quieren darle un futuro a sus hijos, a sus nietos en otros países porque ellos creen que hay mejores oportunidades. ¿Por qué no luchan por su patria para que crezca, para hacer a una Bolivia gigante, donde no haya discriminación, donde no haya diferencias entre campo y ciudad y donde haya harto trabajo? Entonces, Dios, patria, familia, que les he explicado al inicio, la familia es el núcleo esencial y lo he escrito varias veces y lo tengo publicado en un libro titulado Cambios Responsables, donde el eje central para que nuestro país sea grande es la familia. Esos son los elementos del conservadurismo que queremos proclamar y que tienen que ser rescatados por todo el país para acabar de una vez con esta lucha entre el bien y el mal y que gane el bien, porque donde está Dios, la patria y la familia es el bien. Los que van en contra de eso son como Evo Morales y los comunistas que nos están gobernando en este momento y que nos tienen sin diésel, sin gasolina, sin dólares, sin posibilidades de desarrollo. Y aquí en Cochabamba estamos bloqueados. ¿Quiénes nos bloquean? La pelea comunista de Arce con Evo, su pelea interna y todos nosotros perjudicados. ¿Cuántas empresas han dejado de pagar? ¿Cuántas están quebrando en cuanto a turismo, en cuanto a granjas, etcétera? Es un largo etcétera. Los cochabambinos estamos desesperados porque se pierden millones de dólares cada día gracias a estos comunistas incapaces que no se ponen de acuerdo. Entonces, ese es el tema conservador. Si tuviéramos gobernantes con moral, sería otra historia. Ahí, justamente, yo te cuento a lo rápido, uno de los objetivos que tiene presente es el de inculcar y fomentar patriotismo, civismo ante los jóvenes. ¿Tú, don Carlos, crees que este patriotismo en los jóvenes se está perdiendo? Si es así, ¿cuál crees que es la razón por esto? A ver, yo creo que no es que se está perdiendo. Aquí ha habido un plan de la izquierda internacional desde hace muchos años. Por ejemplo, con la promulgación de la Constitución Política del Estado vigente en el 2009, nos han vuelto un Estado laico. ¿Qué significa eso? Que no se reconoce ninguna religión, sin embargo, se respeta, digamos. Pero también han ido metiendo cierta manera de educación porque tienen que ir lavando el cerebro de los niños y de la juventud y están evitando esa formación, ese civismo que teníamos antes, ¿no? Yo este año he cumplido 41 años, yo soy de la promoción 2001 del Colegio La Salle y hasta en ese entonces, de La Salle de Cochabamba, todos los lunes cantábamos el himno nacional y llevábamos las reflexiones que teníamos que llevar y era así, ¿no? En varios colegios y en varias escuelas del país era regla que todos teníamos que cantar el himno nacional los lunes. A eso se llama el saludo a la bandera. Actualmente algunos colegios todavía lo mantienen, algunas escuelas lo mantienen, pero ya no es algo que sea obligatorio. Entonces, al disminuir el civismo, también tienden a que disminuya el patriotismo y lo que quieren hacer estos señores es lavarnos el cerebro y para eso han modificado también la malla curricular. Para eso han hecho libritos con dibujitos y con la foto animada de Evo Morales y de otros como si fueran dioses. Entonces tenemos que saber delimitar las cosas. Un Estado sin valores no va a llevar a que sea una sociedad pujante, una sociedad que pueda hablar de respeto, que pueda hablar de respeto a la ley, donde se puede evitar la corrupción, porque la corrupción nace a partir de la falta de valores y es ahí cuando empiezan a no cumplir la ley. En Bolivia no hay seguridad jurídica. Es lo que estamos viendo, ni siquiera tenemos la libertad de poder ir y transitar de una ciudad a otra porque nos tienen bloqueados. De pronto deciden los cocaleros secuestrarnos y no hay Estado de Derecho. El gobierno hace muy poco, ¿no? Porque al final son de la misma línea ideológica. Lo que tenemos que hacer es jubilarlos en las elecciones del 2025 a través del voto. Tenemos que hacer a un lado a estos comunistas y a todos los falsos opositores que le han hecho el juego al MAS. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas caras de hace 30 años en las boletas de votación. Imagínense en agosto del próximo año, cuando vayamos a votar, si es que no hacemos algo e intentamos participar para ganar,
vamos a ver los mismos rostros de hace 30 años, los amiguitos de Evo o los amiguitos de Arce peleando contra el movimiento al socialismo en una pelea falsa. Y eso la gente tiene que darse cuenta, la juventud, los de edad media, los ancianos, todo el país tiene que razonar de esa manera. Si queremos renovación, necesitamos gente nueva que esté a la cabeza del gobierno para no repetir lo que vienen haciendo los de siempre, porque si elegimos a los de siempre, no va a haber ningún cambio en Bolivia. Si no se renueva la clase política, vamos a seguir patinando en el mismo lugar y de camino al abismo, porque ese cambio de políticas públicas tiene que venir con gente nueva. Y esa es la lucha. Sabemos que no es fácil, porque también vivimos en un país donde nos vienen presionando, donde nos meten miedo. Yo hablo con compañeros, con amigos de distintas carreras, de distintas edades, y todos tienen miedo. Dicen, ¿para qué dices eso? Que ten cuidado, que te van a investigar, y eso piensa la juventud, y eso piensa el país entero. Entonces, si vivimos con miedo, es mejor no meterse y dejar a los mismos de siempre, a los amiguitos de los izquierdistas del movimiento al socialismo, para que destrocen el país y solamente sean unos cuantos los que se enriquezcan, mientras el resto vamos bajando nuestro nivel económico y vamos a tener que ir buscando pasajes para salir por Virubiru o por el Aeropuerto Internacional del Alto, porque no va a haber mayores oportunidades en Bolivia. Don Carlos, ahí hay una pregunta que muchos se hacen. Yo también quiero saber su punto de vista con todo lo que nos está hablando. ¿Usted cree que existe en la actualidad, en pleno 2024, democracia en Bolivia? ¿O simplemente es una teoría que está ahí dentro de establecido en nuestra Constitución, lo que enseñan a todos, pero en la realidad, en la práctica, ¿existe democracia en Bolivia? Un elemento esencial para que podamos asegurar que existe democracia en Bolivia sería que se respete el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que reza que hay 4 órganos de poder y que los 4 son independientes. A ver, el Tribunal Supremo Electoral, ¿a quién le responde? ¿Por qué no saca de una vez cuántos partidos políticos están habilitados? ¿Por qué? Porque va al ritmo del movimiento al socialismo. Ahí ya hay una interferencia. El legislativo, estamos viendo, elige las ternas para que después vayamos a hacer la pantomima de la votación para renovar a las autoridades del órgano judicial. Eso está mal, la Constitución. O sea que el legislativo preselecciona a los candidatos para que el pueblo luego elija a de los que eligió el legislativo. Y todos sabemos, el ejecutivo es muy poderoso, tiene influencia en los otros órganos de poder del Estado y se inmiscuye. Eso también nos cansa. Eso hace que no vivamos en democracia. Al no haber independencia de los órganos de poder, no existe un sistema de pesos y contrapesos. Y cuando no hay un sistema de pesos y contrapesos, no hay democracia. Otro elemento, todo el país pide que se revise el padrón, que se vea el mecanismo para evitar el fraude electoral, porque el 2019 ha habido fraude. Los que no dicen de manera expresa que ha habido fraude en el 2019 son masistas o son aliados de Arce o de Evo Morales. Ahí tocando el tema de la sociedad, la coyuntura social y económica que estamos pasando dentro de Bolivia. Bueno, el país ya ingresó, se puede ver, a una crisis económica, ¿no es cierto? La cual refleja la falta de divisas, los dólares, la falta de la gasolina, del diésel. Bueno, en estas últimas semanas se experimentó una subida bastante grande, por ejemplo, de la canasta familiar, ¿no es cierto? Yo ahí quiero consultarle, don Carlos, ¿cuál es su propuesta para que podamos salir de esta crisis económica que vive el país? Tenemos que identificar varios elementos. Hay que ir un poquito a los antecedentes para que la audiencia y la población también tenga elementos. Como ingreso del gas, el movimiento al socialismo ha administrado más de 60.000 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso? En reservas internacionales netas hemos llegado a tener 17.000, 20.000 millones de dólares. ¿Qué son las reservas internacionales netas? Es la cantidad de dinero en dólares que se tenían en efectivo. Ahora, ¿saben cuánto tenemos de reservas internacionales netas? De oro, dicen, porque los datos no los ponen al día los del gobierno al intento, como 1.500 millones. Es decir, de más de 15.000 millones hemos bajado como a 1.500 millones de oro. Y en dólares tenemos más o menos 150. Entonces, ustedes sabían que para lograr importaciones el país necesita un colchón de un poco más de 1.500 millones de dólares. Ese es el motivo.
no tenemos dólares, entonces no pueden seguir importando el diésel y la gasolina con la celeridad que se hacía antes. Se acabó la plata. Se gastaron la época de las vacas gordas entre Luis Arce y Evo Morales y ahora estamos pagando los platos rotos. ¿Cómo resolvemos esto? Hay dos caminos. Tiene que ser uno a corto plazo, que el presidente podría hacerlo desde este momento y podría ir resolviendo el problema el próximo año, pero esto tardaría 2 años. El siguiente presidente tiene que ser el que acabe de resolverlo y si contamos con el apoyo de todos, pues seremos nosotros los que arreglemos el problema. Y este tema a corto plazo comienza por reducir el déficit fiscal. Es decir, el tema de los bienes y servicios y el gasto corriente tiene que ser revisado. ¿Qué son los bienes y servicios? Les voy a dar un ejemplo sencillo. Resulta que si se compra un lapicero en un precio, el Estado lo está comprando a un precio X. El mismo lapicero se busca en el mercado afuera, en Bolivia, y cuesta mucho menos. ¿Qué está pasando ahí? Hay un mal control en la licitación, hay corrupción. Entonces se está comprando un bien en un precio que está más elevado que en el mercado normal. Ahí hay corrupción y ahí hay un escape de dinero y eso genera déficit fiscal, además de la delincuencia de la gente que está en medio, por darles un ejemplo. Por otro lado, tenemos un exceso de funcionarios públicos que no funcionan, tenemos servidores públicos que no sirven. Y ahí entra otro concepto que planteo en mi libro, y es que tenemos que tener servidores que sirvan y funcionarios que funcionen. Tenemos servidores que se creen reyes. Cuando llega un alcalde, un gobernador al cargo, o el mismo presidente o los ministros, toda la población tiende a rendirles pleitesía. Y esto no puede ser porque ellos son nuestros empleados, nosotros les pagamos. Todo lo que nosotros trabajamos y producimos va por impuestos o por otra forma de recaudación al Estado. Entonces son nuestros empleados, no tenemos por qué rendirles pleitesía. Obviamente no hay que ser maleducado, pero rendirles pleitesía y ponerlos en un nivel superior está mal. Y esa es otra forma que tenemos que lograr que cambie en la mente del boliviano. Continuando con que podemos mejorar la economía, tenemos que atraer inversión internacional. Aquí hay un dato alarmante. El último año, y datos del gobierno, la inversión internacional en dólares en Bolivia es casi cero. El año anterior, la inversión internacional en dólares en Bolivia ronda aproximadamente los 550 millones de dólares, que tampoco es gran cosa. Pero fíjense, de 550 millones de dólares a casi cero, significa que algo sucede. O la gente desde afuera ha ido viendo que en Bolivia iba a pasar algo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es que hay inseguridad jurídica. No se respetan las leyes, no se respetan los contratos, no se respeta la Constitución. Entonces, ¿quién va a ir a invertir donde no hay seguridad jurídica? Fíjense, otro claro ejemplo de la inseguridad jurídica, los autoprorrogados. Siguen los del Tribunal Constitucional, siguen los de la Corte Suprema ejerciendo sus cargos cuando fenecieron en su mandato el 31 de diciembre del año pasado. ¿Eso es legal? Yo lo he declarado en distintos medios y como abogado, y que todos los abogados conocemos este tema, todo aquel que usurpe funciones, como ellos, porque se les fue el plazo, todo lo que dicten es nulo de pleno derecho porque están usurpando funciones y aún así siguen dictando resoluciones. Entonces, desde afuera, los empresarios, los otros países, para invertir en Bolivia ven toda esta inseguridad jurídica y dicen, no es un lugar seguro, no voy a poner dinero. Fíjense, el movimiento al socialismo nos ha llevado a esa debacle económica. Primero han malgastado todas las reservas, las ventas los ingresos de dinero por las ventas del gas y con la inseguridad jurídica generalizada han hecho que todos se escapen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar seguridad jurídica. Vamos a tener que hacer reformas estructurales en la Constitución para que sea respetada. Se tiene que achicar el aparato estatal porque está demasiado grande. ¿Para qué? Para disminuir el déficit fiscal. Como les he dicho, tema de bienes y servicios que son gastos que no funcionan, es decir, que están mal empleados porque hay actos de corrupción. Y hay un montón de empresas que han sido creadas por el movimiento al socialismo que son deficitarias. Otro elemento es que el Banco Central deje de dar créditos a esas empresas deficitarias porque están viviendo del dinero que le da el Banco Central. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona que no haya dólares, porque el Banco Central también ha pedido los dólares a la banca privada y después no les ha devuelto. Eso ha sido una noticia nacional que todos han reclamado y de pronto se han callado. La mora en la banca privada está sumamente elevada y están escondiendo los datos. Y eso afecta a toda la población, porque casi todos trabajamos con banco. Esto tiene que cambiar. Otro elemento que es esencial para que podamos mejorar la economía es el tema del gravamen arancelario. No puede ser que exista un gravamen arancelario para un producto distinto a otro gravamen arancelario para otro producto.
¿Qué es lo que genera este gravamen arancelario excesivo? Genera contrabando. Y al generar contrabando, hace que se nos vayan las divisas, hace que no ingrese el dinero y que no haya una libre competencia. Entonces, son muchos elementos y es largo de explicar, pero hay que tocarlos. Tenemos que poner un gravamen arancelario único, bajito, para evitar el contrabando y para hacer que las importaciones sean mucho más fáciles de hacer. Y las exportaciones hay que liberarlas, porque tenemos que entrar al libre mercado, tenemos que entrar a competir con los países vecinos y tenemos que generar dólares a partir de ahí, porque si el Estado nos va controlando todo, lo único que hace es esclavizarnos. Este gobierno del MAS, como buen gobierno de izquierda, lo que quiere es que la clase media se empobrezca. Y una vez que nosotros de la clase media nos empobrezcamos, no tengamos la fuerza ni el valor suficiente para salir a reclamar. Eso es lo que están haciendo en este momento. Y no podemos permitirlo. Bolivianos, abramos los ojos. El MAS nos quiere pobres, nos quiere débiles para que no podamos luchar. Ahí, don Carlos, estamos hablando de... Bueno, ¿usted considera que en nuestro país actualmente existe institucionalidad democrática o, como muchas personas lo opinan, al mismo tiempo analistas mencionan de esta manera, que nos encontramos en un régimen dictatorial? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Acaso tenemos libertad de expresión? Es lo que les decía hace rato. La gente tiene miedo de opinar, tienen miedo de escribir, tienen miedo de salir a reclamar. ¿Por qué? Porque inician proceso. Se inventan un delito y cualquiera puede acabar preso. Pueden agarrar y revisar las cuentas bancarias y han inventado el cuento de la legitimación de ganancias ilícitas. Yo como abogado he tenido infinidad de clientes que por prácticamente nada han sido investigados. Obviamente después se cierran las investigaciones en la mayoría de los casos, pero ya entran a ese estrés jurídico, a ese estrés del litigio, a esa investigación estatal. No vivimos en democracia. No vivimos en democracia y esta es la lucha. Si el 2025 no logramos un equilibrio real, con presencia de parlamentarios serios en la Asamblea Legislativa que represente a distintas fuerzas, vamos a estar en problemas. Y es una pena. En este momento existen asambleístas nacionales en el Parlamento que están haciendo su trabajo, pero son pocos. Y hay otros que se venden, se pasan de bando. Un día son de Creemos, después son del ala arcista, ahora se han vuelto algunos manfredistas, que es lo mismo que ser arcistas, y se van poniendo ahí en componendas pensando solamente en ellos. Ojalá tomaran decisiones consensuadas en beneficio de todo el país, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es renovar a la clase política y no lo vamos a lograr si tenemos miedo a hacer este tipo de programas, si tenemos miedo a hacer este tipo de propuestas y si no existieran las redes sociales y los mecanismos para poder dar a conocer nuestras opiniones, como en tu programa que es muy interesante, estaríamos perdidos. Si estuviese sucediendo lo que está sucediendo en este momento en Bolivia, hace más de 20 años, cuando no existían las redes sociales, no tuviéramos ninguna opción de salir adelante. Pero ahorita tenemos que trabajar desde donde se pueda y desde donde nos toque, informándonos. Y yo le hago ese llamamiento, ese llamado a la población en general que tiene miedo a meterse en la política, porque es un riesgo, porque sabemos que vivimos bajo un régimen que no respeta las leyes, que no respeta la Constitución ni las libertades individuales. Yo llamo a las personas a que conozcan qué opciones tienen en el país para poderlas apoyar el 2025, porque yo escucho varias veces, dicen, sí, no hay más, está el X, el Y o el Z, políticos de hace 30 años, que no han logrado un cambio en Bolivia. Entonces, hay que continuar la lucha y si realmente el país quiere salir de este abismo en el que estamos cada vez más metidos, es renovando, es metiéndonos. Y yo te invito a ti, a tus seguidores y a todos a que nos sumemos a dar opiniones, a dar ideas, porque si no vamos a perder nuestro país. Estamos ahí hablando de, bueno, el gobierno actual y los que, bueno, los denominan pititas o la oposición más que nada. Ahí, don Carlos, ¿usted cree que realmente existe una oposición como tal? Justamente mencionaba estos denominados dinosaurios políticos y es así, es la realidad. Realmente no existen nuevas caras, nuevas personas, simplemente existen estos dinosaurios políticos que tratan de, bueno, proponer una solución, proponer una oposición ante el gobierno actual. Sin embargo,
por debajo de la mesa se escuchan las noticias que no es así, sino que están unidos, ¿no es cierto? ¿Usted cree que realmente con ellos existe una verdadera oposición? ¿Cree que para el siguiente año, el 2025, que se vienen las elecciones, se puede confiar en estas personas? No, la respuesta es clara. No se puede confiar en los tradicionales, en los dinosaurios. Ellos han convivido con el movimiento al socialismo. En mi libro Cambio Responsable, a partir de la página 93, 94, 95 y para adelante, yo explico por qué no se puede confiar en ellos. La Asamblea Constituyente, el cambio de constitución y todo ha sido aprobado por el Senado cuando en el gobierno de Evo Morales del 2006, 2007 y 2008, en su primer mandato, el Senado estaba en manos de la oposición. La mayoría la tenía Tuto Quiroga, la tenía Samuel Doria Medina y el MNR. Samuel tenía un senador, el MNR 1, el resto eran de Tuto. Y el movimiento al socialismo de Evo Morales no llegaba ni siquiera a la mitad. Y para aprobar leyes necesitaba sí o sí de la oposición. Ahí hay una clara muestra, evidente, empírica, científica, histórica, que pueden verificar todos con solamente entrar al Google. Ellos le han hecho el juego a Evo Morales. Le han ayudado con todas las leyes y ahora quieren justificar esas cosas. Entonces ahí les estoy dando un solo elemento de que ellos le han ayudado a Evo Morales a avanzar en lo que estamos ahorita. Y todos ellos, miren, han pasado ya casi 20 años de esa época ahorita, quieren volver a ser candidatos. Es una barbaridad. O sea, vamos a volver a ver las mismas caras de los socios de Evo Morales, de los socios de Luis Arce. Hay otro tema, la ley 1386, por ejemplo, la de legitimación de ganancias ilícitas, que todo el país ha salido a marchar, a bloquear, a reclamar, porque nos podían quitar y acusar de cualquier cosa a los del gobierno. Otra ley comunista para amarrarnos las manos y para cerrarnos la boca. Y en Cochabamba, el alcalde, que se suponía que era de oposición, Manfred, no ha dicho nada. Más bien ha hablado con dirigentes de Cochabamba para que no molesten a Luis Arce. Un tiempito después, el tema del censo. ¿Dónde están los resultados del censo? ¿Es un censo real? Se tenía que hacer el 2022, 2023, lo han atrasado un año. ¿Quién ha reclamado? Todos estos falsos opositores han apoyado a Luis Arce. En Santa Cruz hubo 36 días de paro para eso. ¿Quién aparece a enfriar al Comité Cívico de Santa Cruz con esa pelea? Todos esos antecedentes la población tiene que analizarlos y tenerlos en la cabeza. Vamos a tener a los amigos de Luis Arce y a los amigos de Evo Morales en la boleta. No se puede confiar en ellos. En otros medios de comunicación yo he dado mi posición y ahora se las voy a dar en este medio de comunicación. No me voy a aliar con los dinosaurios que le han hecho el juego al movimiento al socialismo. El Frente Conservador Liberal Boliviano es un frente de renovación. No le vamos a hacer al juego a ningún político tradicional que ha vivido del Estado en combinación y sociedad secreta pactada con el movimiento al socialismo. Esos falsos opositores de la falsa derecha que han convivido con el comunismo no se van a sentar en la misma mesa que el Frente Conservador Liberal Boliviano. Estamos abiertos a unirnos con gente que no haya sido parte de esa juntucha masista. Bueno, don Carlos, siguiendo, hay una consulta que a través de nuestras redes sociales nos dijeron que se la pasemos y viene siendo a través de la coyuntura social. Lamentablemente estos bloqueos que se viven es una pena, ya son más de 9 días que las carreteras a Cochabamba están totalmente bloqueadas. Efectivamente esto realiza un paro en la economía, tanto de Cochabamba como también muchas personas que probablemente tengan sus empresas allá no pueden sacar los productos. ¿Usted qué piensa sobre estos bloqueos? ¿Qué es lo que haría para tratar de que estos bloqueos no perjudiquen? ¿Usted estaría de acuerdo de penalizar los bloqueos en vista que estos perjudican el normal desenvolvimiento del país? Hay que aclarar ahí un punto, ¿no? Ha salido un alcalde desubicado diciendo que va a proponer una ley para evitar lo de los bloqueos. No se necesita esa ley. Los bloqueos, según la Constitución Política del Estado y una amplia gama de sentencias constitucionales, están prohibidos. A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades sostienen que el derecho a la protesta tiene un límite. Y si se transgrede el límite afectando a la alimentación, a la salud,
y al libre tránsito, entonces eso es un crimen. Si yo estuviera en el lugar de Luis Arce, es decir, siendo el presidente del país, los meto presos a todos esos bloqueadores, porque lo que están haciendo es matar a parte de la población y hacer sufrir a todo el país. Están cometiendo crímenes y nadie les dice nada. Cuando el Frente Conservador Liberal Boliviano esté en el gobierno, no va a haber bloqueos. Hay que ser sinceros y hay que ser radicales, porque esos bloqueos han evitado incluso que se construyan carreteras internacionales que pasen por Bolivia. ¿Cuánta plata estamos perdiendo ahí? Y después nos quejamos, no hay dinero, hay inflación, no alcanza con lo que gano para ir al mercado y comprar comida para los niños. ¿Por qué? Por culpa de malos gobiernos. El de Luis Arce es un pésimo gobierno. ¿Por qué no mete preso a todos los bloqueadores? Esa es una posición que tiene que ser ya de pensamiento nacional. No podemos seguir permitiendo que bloqueen. Y la cultura del bloqueo está tan metida hasta en líderes políticos que el otro día de la Universidad de Santa Cruz han salido a bloquear. O sea, menos mal no han bloqueado mucho, porque esto ya es una barbaridad. Esa manera de pensar, de bloquear, destrozando la libertad del prójimo, es algo inaudito que no se puede seguir permitiendo. Ese es un pensamiento comunista, porque está yendo por encima de la ley. Quieren imponerse por encima de los demás. No les importa la libertad del individuo, no les importa la libertad del prójimo, solamente piensan en sí mismos y en lograr sus caprichos. Estos bloqueos son consecuencia de que Evo Morales quiere volverse a habilitar como candidato a la presidencia, cuando el artículo 168 de la Constitución Política del Estado ya se lo prohíbe, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se lo prohíbe, cuando la sentencia 1313 del 31 de diciembre del año pasado, de manera vinculante, se lo prohíbe. Pero no, a través de los bloqueos y destrozando la economía del país y poniendo en riesgo la vida de millones de personas, porque con el desabastecimiento, con la falta de medicinas y todo ello, ponen en riesgo, ni las ambulancias tienen gasolina para poder llevar a los enfermos al hospital. Entonces esto es una barbaridad. Habría que meter los presos a toditos. Y otro elemento del bloqueo, que no se investiga a Evo Morales por la supuesta comisión de los delitos de trata y tráfico y otros más. Entonces, ¿en qué país estamos? Volvemos, no hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica, al final no se puede hacer nada. Deberían estar presos todos ellos. Y ojo, también hay delitos por omisión. Y el gobierno, si no desbloquea, estaría cometiendo delitos de omisión. Ojo con eso. No solo ponemos en riesgo la situación de toda la sociedad, ¿no? De todos los bolivianos, más también al mismo tiempo igual ponemos en riesgo nuestra diversidad cultural, las zonas verdes que actualmente han sido afectadas por el tema de las quemas, los incendios. Y bueno, los últimos 4 años en el país perdimos casi aproximadamente 15 millones de hectáreas de bosques. Eso es una cantidad inmensamente grande. ¿Cuáles usted cree que son los motivos de quemar e incendiar estos bosques y a qué intereses beneficia esta causa que implica un daño ecológico, ¿no? Porque al fin y al cabo muchos en las redes sociales tratan de sacar, es una pena lamentablemente que nuestra hermosa bandera rojo, amarillo y verde se está perdiendo el verde, ¿no es cierto? Se está perdiendo la belleza de nuestros bosques, de nuestros animales. ¿Esto a qué? ¿Cuáles son los culpables? Más que nada sería la pregunta, ¿no? El culpable es el gobierno del MAS, porque ellos se asocian con ciertos empresarios para hacer los chaqueos. Allí hay que hacer una investigación bien profunda. Y esos chaqueos lo hacen en tierras fiscales que no deberían ser tocadas, deberían ser resguardadas como parques, porque ahí viven infinidad de animales, hay biodiversidad, plantas y todo lo que se tiene que cuidar. Es el pulmón de Bolivia y de Sudamérica lo que están quemando. Pero ¿qué hacen? Mandan personas de otras latitudes de Bolivia después a que se apropien de esos terrenos. Y eso en el oriente boliviano. Aquí en Cochabamba cada vez están quemando el Parque Tunari y el gobernador, como es del MAS, no dice ni hace nada. Pasa un año de quemado y empiezan a aparecer ahí casitas y gente viviendo de manera ilegal. Es una pena. Aquí tenemos que cambiar el tema de la ley INRA. Tenemos que poner el respeto a lo que son propiedades fiscales. Tenemos que hacer que hayan unos controles medioambientales y tenemos esta flora y toda esta fauna. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que modificar esas leyes y tenemos que atraer inversión internacional y donaciones internacionales, porque hay organismos internacionales que los hacen, y administrarlos de buena manera.
sin un solo grado de corrupción. ¿Por qué esos organismos internacionales para proteger el medio ambiente no nos están donando dinero, por ejemplo? Por la corrupción que hay en Bolivia. ¿Cómo van a donar plata si no se va a utilizar la plata para el fin que están donando? Ya son innumerables los casos que se conocen que lastimosamente el movimiento al socialismo ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Realmente eso es una pena, ¿no? Para nuestro país que no exista también tanto la seguridad jurídica como bien lo mencionaba, no existe la verdadera palabra que usamos en la teoría de democracia. Ya pasando a un tema un poco más internacional, porque bueno, actualmente en este siglo que vivimos se vive también la globalización, ¿no es cierto? Entonces en el contexto sudamericano, más o menos hace 20 años están gobernando las corrientes de izquierda, llamadas también como castrochavistas o también conocidas como el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, los partidos de derecha o nacionalistas fueron retomando posiciones ante estas personas, como un claro ejemplo puede ser el país de Argentina, con Milei. Desde ese punto de vista, yo quiero saber su opinión y su análisis político internacional. ¿Cree que estas tendencias de partidos liberales, conservadores, nacionalistas, retomen mayores posiciones o es que el escenario internacional sudamericano continuará siendo manejado por el castrochavismo? Lo que sucede es que han vendido una utopía, todos los socialistas, ¿no? Han tratado de vender la utopía de que las clases más desprotegidas van a ser protegidas, van a ser incluidas y van a haber mayores oportunidades para todos. Y esa es la idea que ha generado que la población los apoye. Y en Bolivia, además de eso, ¿cómo es que llega Evo Morales el 2006? Él llega al gobierno en el 2006 después de haber bloqueado muchos años, ha cansado a la población. Y otro elemento es que la clase política anterior al 2006, toda la del 90, ha cansado al país. Había mucha soberbia, era gente que no escuchaba las peticiones del pueblo, no se sentaban a charlar, a negociar, y eso ha hecho que varios de ellos tengan que escapar y algunos de los socios de los que han escapado todavía siguen vivos y vigentes en lo político en este momento. Imagínense, más de 20 años y siguen caminando y algunos han sido electos nuevamente en cargos de cierta jerarquía. Entonces, todo ese cansancio ha hecho que llegue el movimiento al socialismo en el 2006 y obviamente ya asociado con los socialistas del siglo XXI. Evo Morales pudo haber aprovechado mucho la época de vacas gordas, que gracias a los gobiernos anteriores llegaron grandes cantidades de dinero por el concepto de venta del gas y no lo ha hecho. Lastimosamente ha invertido mal. Ahí ha utilizado unas políticas mixtas entre una izquierda y un centro, donde ha hecho crecer mucho el Estado. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de empleados públicos que voten por él. O sea, su base social son la gran cantidad de empleados públicos, que ahorita más o menos hay como 600,000 y que por día se gasta entre 19 y 20 millones de dólares para mantener todo ese aparato. Y el Estado ya no está para aguantar todo eso. Entonces, en la época de vacas gordas hicieron crecer mucho el Estado, crearon empresas deficitarias y nos han traído a donde estamos. Entonces, la base de esto es lo económico. Si van a continuar con esas políticas económicas socialistas del siglo XXI, nos vamos a ir a hacer una Venezuela o una Cuba, es decir, vamos a ir a hacer fila para poder conseguir un poco de harina o un poco de arroz. Esas filas ya se ven, ¿no? Ya se ven, hay lugares, hay supermercados donde incluso ya están empezando a prohibir que se compren ciertas cantidades, porque ya no puede haber esa libertad comercial. Entonces, esto es muy peligroso. Pienso que en Bolivia hay que hacer a un lado a todos los falsos opositores de falsa derecha y mal llamados de derecha por el MAS, porque son lo mismo. Carlos Mesa ha declarado que es de izquierda y que es socialista, es decir, es lo mismo que el movimiento al socialismo, casi. Es su socio, es su sparring, ha sido el voto útil que lo usan o lo usaron para seguir teniendo el control en la Asamblea Legislativa y hacer una elección amañada donde el MAS gane con facilidad. Ahora están buscando otro similar, que es Manfred, para que reemplace a Carlos Mesa y sea el nuevo voto útil, y eso no tenemos que permitirlo. No tenemos que creer al 100% en las encuestas, tenemos que ir y votar por quien nos nazca votar, no por la tendencia que están diciendo. Entonces, para eliminar esa tendencia del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI y de todos los de la izquierda comunista,
Tenemos que buscar respeto a la ley, tenemos que buscar renovación. A todos esos dinosaurios, a Samuel, a Tuto, a Manfred, a Carlos Mesa, todos los que quieren volver a estar ahí, hay que revisar que ellos le han hecho el juego a Evo o a Arce en algún momento. Entonces no podemos continuar en esa línea. Tenemos que hacer nacer una nueva derecha con valores, con moral, con creencia en Dios, en la patria, en la familia, y creer en el capitalismo, respeto a la propiedad privada, libre comercio, cooperación entre todos y además unir el campo y la ciudad. Es decir, que no haya ningún tipo de discriminación, olvidarnos de Oriente y de Occidente. Esas palabras de decir ese colla, ese camba con desprecio están mal, ¿verdad? ¿Cuánta gente del campo ya ha emigrado a las ciudades? Ahorita ya trabajan en las ciudades. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la producción en los campos y eso se hace a través de varios programas que tienen que darle libertad económica también al campesino, al empresario y hacer que esto circule, que esto gire con libertad. Porque si vamos a seguir con esas políticas socialistas, estamos perdidos. Estamos perdidos. He visto el otro día y todos hemos debido ver, hay un político que ha dicho que en 100 días resuelve el problema de la economía. Debe ser un mago, ¿no? Pero ya cuando llegue la época de los debates vamos a ver si va a poder aguantar. Estábamos ahí hablando un poco del tema de que genera separatismo y demás. Eh, yo quiero consultarle a usted, ¿qué opina sobre el federalismo en Bolivia? ¿Cree que es bueno o es algo malo para el país? A ver, ahí tenemos que ver un elemento que también destaco en el libro que he publicado, Cambio Responsable. Nos han vendido el concepto de autonomía. Ha habido una lucha muy fuerte en el oriente boliviano y en otras regiones del país por lograr la autonomía, lo cual es muy bueno, pero la autonomía no se ha profundizado, la autonomía no se respeta y el primer paso para llegar al federalismo es la autonomía. ¿En qué consiste esto? En quitarle tanto poder económico y de administración de recursos al gobierno central. Ese es el centralismo. Entonces, tenemos que profundizar la autonomía para que las regiones puedan competir entre regiones, para que los departamentos autonómicamente puedan producir sus propios recursos y para que tengan también dinero propio y que no estén, cada vez vemos ahí alcaldes de oposición, gobernadores de oposición, oficialistas de rodillas por el tema del presupuesto general, cada año de rodillas ante el presidente, por favor, aprobame como mendigos. ¿En qué quedó la autonomía? ¿Por qué nos reclaman en qué quedó la autonomía? Si se supone que somos autonómicos y que tiene que haber cierta cantidad de recursos para cada región, pero no, dependemos de la aprobación del gobierno central. Eso es algo que es pésimo. Una vez que avancemos más con el tema de las autonomías, hay que ir al federalismo. Yo estoy de acuerdo con el federalismo porque es una forma de descentralización y para evitar que el poder se concentre en un solo tipo, como quieren los comunistas. Cuando Evo Morales era presidente, él era como Dios, ¿no? Todos los órganos de poder concentrados en él. Acuérdense de que hizo fraude el 2019. A ver, les voy a dar un dato interesante. ¿Quién anuló la elección? ¿Tú te acuerdas? Él salió y dijo, anulo la elección, Claro. que no hayan más problemas y más protestas. Ahora hay un elemento. ¿Quién convoca elecciones? Por constitución. El órgano encargado de las elecciones, Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿a quién le correspondía anular las elecciones? Al Tribunal Supremo Electoral. Ah, no, pero el dictador salió y anuló él las elecciones. Buen comunista, tipo Fidel Castro. Y Luis Arce va por el mismo camino tratando de disimular, porque es la línea de pensamiento. Ellos se creen el Estado, se creen los dioses, los monarcas y los reyes. Tenemos que acabar con esa línea de pensamiento. Y una manera de acabar con esa línea de pensamiento es profundizar las autonomías y llegar a un federalismo. Para ir culminando este programa, yo quiero consultarte. Mira, el 2025 para Bolivia existe el tema de las elecciones. Estamos llegando a un 6 de agosto donde vamos a recordar el bicentenario de Bolivia, donde queremos ver cambios, queremos ver futuro, queremos ver progreso. Y aquí la pregunta yo te hago, don Carlos, es ¿cómo ves que Bolivia está llegando al bicentenario, al siguiente año? ¿Cómo ves el tema de la economía? ¿Cómo ves el tema del empleo? El tema de la educación, el tema de, bueno, la cultura, la juventud, el medio ambiente. ¿Cómo estamos rumbo al bicentenario? Estamos destrozados, estamos con un déficit fiscal, no tenemos dólares, hay un cambio paralelo atroz.
no hay oportunidades, nuestra juventud está pensando cómo escapar de Bolivia porque no hay trabajo, el 85% de la población es informal, impuestos internos persigue a cualquiera, ahora ya llegan las notificaciones al celular con y sin motivo, hay una tranca para poder generar empresa privada, para poder crear trabajo, no hay libertad de contratación entre el obrero y el patrón, entonces eso limita mucho las posibilidades de trabajo de los trabajadores en general. Estamos mal, tiene que haber un cambio. O sea, yo quisiera tener la esperanza de que el actual presidente empiece a tomar medidas para recuperar Bolivia desde ahorita, pero si sigue a este ritmo, en agosto para el Bicentenario, pues vamos a estar peor que ahorita, porque los indicadores económicos son desastrosos. Somos el segundo país de Sudamérica con mayor riesgo para la inversión internacional. Imagínense eso, lo catalogan ya todos los organismos internacionales. El de mayor riesgo es Venezuela, y miren cómo está Venezuela, ni siquiera se han respetado sus elecciones, el dictador Maduro se sigue imponiendo, y detrás de Venezuela está Bolivia. Entonces, esto es un desastre. A ver, yo quiero ser positivo. Para el Bicentenario vamos a estar a punto de entrar a la elección nacional. Todavía hay mucho que puede pasar. Cuidado que haya un adelanto de elecciones, porque estas peleas y como está la economía, no sé si va a poderse sostener el presidente. Él tiene que tomar medidas drásticas en lo económico para reflotar un poco esta situación. Nuestro futuro es incierto, no lo veo bien, no lo veo bien, y por esa necesidad es que ha nacido el Frente Conservador Liberal Boliviano para poner propuestas y para poner la cara y el pecho como estoy haciendo ahora. Seguramente ya irán saliendo otros líderes del frente para exponer las ideas en distintos medios, porque nos estamos preparando intensamente, estamos estructurando a nivel nacional todo lo que hay que estructurar y preparándonos para lograr la renovación y un cambio con responsabilidad en el país. Eso es totalmente cierto. Bueno, se nos va terminando el tiempo del programa. Estuvimos con el abogado de profesión y candidato para estas precandidato a estas nuevas elecciones, José Carlos Sánchez Verazaín. Un gusto nuevamente tenerte dentro del programa. Y bueno, para culminar, queremos que nos des un mensaje para los jóvenes bolivianos. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, el mensaje es que no se rindan. Luchemos. Sé que estamos pasando momentos muy difíciles y hay ratos que ya no da ganas de continuar, pero sigamos. La esperanza está en cada uno de nosotros y los invito a que empecemos a mirar un poquito más allá. Yo sé que la palabra política, por culpa de todos estos dinosaurios y vividores de la política que han entrado pobres y han salido ricos, se convierte en una mala palabra. El decir tú eres político o la política, ese concepto tenemos que cambiarlo, y para cambiarlo tenemos que ingresar y demostrar con el ejemplo que no vamos a hacer más de lo mismo. No perdamos la fe.